Muy buenos días, bienvenidos a Transformación Digital e Innovación. ¿Cómo vamos a desfacer los mitos de la cultura de la transformación digital y la innovación? Muchas gracias a Gestión Solidaria y Alfredo Alzate por permitirnos en esta alianza realizar esta serie de episodios donde los vamos a llevar a cabo con Enver Navia y Hugo Polanía, fundadores, profesionales destacados a nivel nacional e internacional en todo aquello que es la innovación estratégica y la transformación digital. Muchachos, muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, Wilton. Hola, Wilton, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, vamos a empezar a desfacer, utilizando una palabra muy antigua de la lingüística castellana más que española, los mitos de la cultura de la transformación digital y la innovación. Yo quiero que empecemos con Enver Navia. ¿Por qué es necesario hacer innovación en este momento? Bueno, Wilton, muchas gracias, como te decía, por el espacio. Nosotros, y digamos que la vida me ha dado la oportunidad de poder entender y digamos también las experiencias y el estudio que he hecho en el tema de la innovación. Y realmente son 5 temas interesantes de los cuales coloco sobre la mesa y podemos hablar después en algún momento mucho más amplio sobre ellos. ¿Por qué es importante hacer innovación? En algunos casos, un primer ítem es porque yo me quiero diferenciar de la competencia. Estoy en un nicho donde realmente todo el mundo o podemos ser iguales, pero yo necesito diferenciarme. Entonces, si yo identifico que eso es lo que tengo que hacer, pues ahí digamos que tengo un foco importante porque tengo que innovar. Lo otro también es que quiero y necesito y tengo una presión y una ambición de hacer crecer mi negocio. Ese también es una parte importante del por qué debo innovar. Lo otro también es la necesidad, si yo estoy, digamos, en la empresa que necesito generar ideas radicales y de mayor impacto, pues digamos que eso sería una también opción. La cuarta opción que yo coloco sobre la mesa es la necesidad de sobrevivir o reinventar mi modelo de negocio. Creo que eso nos está pasando hoy en día a muchos que por el tema de la pandemia nos tocó reinventar el modelo de negocio. Esa palabra reinventar estuvo muy de moda, pero realmente es poder sobrevivir, que mi negocio pueda seguir viviendo a través de la nueva situación que estoy viviendo en este momento. Y una quinta, no es que sea la 1, la 2 y la 3 como el camino, sino que son 5 que pongo sobre la mesa, es que yo quiero y tengo un deseo en mi empresa ya de gestionar o sistematizar la innovación, porque digamos que mi empresa ya tiene un modelo y tiene personas que son muy inquietas y están haciendo innovación, entonces necesito colocarle ya un modelo de gestión para que sea mucho más eficiente. Entonces, esas son las 5, digamos, propuestas importantes que yo coloco sobre la mesa del por qué debemos innovar nosotros. Hugo Polanía, en esta alianza estratégica que tenemos con Gestión Solidaria, Ecosolidario y Ecosolidario con PSG, yo tengo una cooperativa de ahorro y crédito y estoy funcionando normalmente, la gente llega a la ventanilla, hace sus operaciones, yo les puedo hacer un crédito a través de, por internet, en fin, he llegado hasta lograr que los créditos los hago por internet. ¿Por qué esa cooperativa debe o necesita hacer transformación digital, Hugo? Buenos días. Bueno, digamos que primero hay que identificar qué es la transformación digital para poder luego mencionar el por qué una cooperativa en esas condiciones que está funcionando aparentemente bien necesita la transformación digital. La transformación digital es utilizar la digitalización para modificar nuestro modelo de negocios. Y nuestro modelo de negocios se puede modificar, digamos que en tres facetas, digamos, escalables, y tiene mucho que ver con la necesidad de diferenciarse de la competencia.
¿sí? Y esta es que nosotros con la transformación digital podemos mejorar la operatividad de nuestra oferta de valor para hacerla más asequible al público y para hacer nuestros procesos operativos más, los procesos operativos sensibles más fáciles. Esa sería una primera alternativa, una primera respuesta a por qué tenemos que transformarnos. La segunda opción es que nuestra propuesta de valor hoy puede estar obsoleta o puede estar alejada de lo que el mercado quiere, ¿sí? Entonces tenemos que modificar, ampliar nuestra propuesta de valor para poder llegar a un mercado que hoy es más exigente. Digamos que los mercados que hoy tenemos, tanto en las cooperativas como en las empresas, son mercados muy exigentes, que están pidiendo soluciones de tipo digital, porque no quieren acercarse a las oficinas o porque consideran que los trámites que hoy se hacen podrían hacerse desde el celular para no tener necesidad de ir a una oficina. Entonces, esa es una segunda necesidad. Y por último, digamos que hay una tercera opción, una tercera posibilidad que se nos abre para tener que hacer una transformación digital, y es cuando queremos transformar nuestra propuesta de valor, es decir, queremos hacer llegar al mercado algo totalmente diferente para ser disruptivos, y eso con el objetivo de crecer o de hacer la vida más sencilla a nuestros asociados, ¿sí? Entonces, en ese momento, en esos tres momentos se requiere transformación digital. Hugo, ¿cuál es la diferencia o qué paso o en qué parte está la digitalización y la transformación digital? La digitalización es tomar cualquier proceso operativo y hacer o desarrollar un software para que lo haga. Me explico. Cuando estamos hablando de una cooperativa que ya sus pagarés son digitales, ¿sí? Pues eso es digitalizar. Digitalizaron el proceso de pagaré digital y ya hoy el cliente no tiene que acercarse a una oficina y firmar un documento, sino que puede firmar dicho documento por medio del celular o por medio de una página web, ¿sí? Utilizando una serie de códigos de seguridad, y ese documento se guarda con unas condiciones especiales para la cooperativa y es desde el punto de vista legal válido, ¿sí? Esa es la digitalización. Cuando hablamos de transformación digital, estamos hablando de romper paradigmas dentro de la organización. Voy a poner solo dos ejemplos de paradigmas que se rompen en la transformación con la transformación digital. El primero es que la digitalización nos entrega la capacidad de poder crecer de manera exponencial. Si queremos crecer de manera exponencial en nuestra base social, entonces necesitamos elementos de transformación digital que nos permitan crecer de esa manera, ¿sí? Esto lo podemos ver en las diferentes apps que tenemos. Ustedes pueden ver apps que en un principio tienen 100 clientes y posteriormente en 2-3 meses aparecen con 10,000 y en un año tienen 1,000,000 de clientes. Esa capacidad de crecimiento la entrega la digitalización. ¿Por qué? Porque nos permite tener canales y relacionamiento con el cliente a unos niveles nunca antes vistos. Enver, aquí cómo entra a jugar la innovación, la cultura de la innovación o la cultura empresarial para entrar en la innovación y saltar de la digitalización a la innovación. Wilton, a ver, primero que todo, como organización, ya hablábamos ahorita de que yo debo escoger o entender por qué quiero innovar, pero después debo entender qué es para mí la innovación como organización. Si nosotros entramos y quiero que después de que termine o en algún momento busquen ustedes definición de innovación por internet y van a encontrar más de 522 millones de definiciones. Entonces uno dice, bueno, y ahora entonces, ¿cuál cojo yo? ¿Sí o no? Es como muy complejo. Entonces, pues ahí lo que empiezan tú a definir y decir, bueno, algunos dicen, es que la definición de innovación es tecnología y nuevos productos. Otros dicen hacer las cosas distintas. Otros dicen, no, eso es una invención o mejorar algo, crear algo nuevo, ser creativo o aprovechar una oportunidad. Y realmente la innovación
a veces se confunde con creatividad y con invención. Y aquí es bueno ir tomando como esas diferencias. La innovación realmente es algo nuevo que genera un impacto. La creatividad es la capacidad para generar elementos nuevos y la invención es la creación de cualquier cosa que sea nueva. Entonces, bueno, Enver, ¿y eso qué? ¿Cómo se come? Entonces lo que uno dice es, mire, en Colombia tenemos, o en el mundo tenemos muchas patentes en universidades que simplemente se quedaron en patentes o se hacen invenciones, pero se quedaron allí guardadas. Realmente no generan un valor económico. Y realmente eso es lo que genera o lo que es la diferencia entre ser creativo y ser inventivo con frente a la innovación. Entonces la innovación es la oportunidad por la creatividad que hay de hacer algo diferente, por esa oportunidad, pero por ejecutarla y que al final dé un nuevo valor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Pues básicamente la innovación es hacer que un proceso hoy que yo tenga muy pequeño, que me genera valor, yo lo pueda reinventar el modelo, hacerlo mucho más ágil, hacerlo tecnológicamente diferente, pero que me lleve a que mi negocio tenga mayor utilidad. Realmente la innovación es cuando yo afecto un proceso con metodologías o con tecnología, pero genero dinero, genero valor. Realmente ahí estamos innovando. Si no, estamos siendo creativos, estamos siendo inventores y de eso está lleno el mundo. Entonces, digamos que eso es lo primero uno que tiene que hacer. Lo otro es que es empezar a quitar el mito que tenemos de la innovación. ¿Cuáles son los mitos que tenemos? Que es siempre lanzar nuevos productos. Mucha gente piensa que eso es innovar y ahí digamos que es un mito que hay que romper. No es simplemente eso. O que solamente es tecnología o investigación y desarrollo. Entonces, pues si no tengo un departamento de eso, tampoco puedo innovar. O que entre más gasten en investigación y desarrollo, son más innovador y eso tampoco es real. Hay muchas empresas que son muy innovadoras y tienen mucho menos presupuesto para gastar en investigación y desarrollo. Entonces, al final, lo que yo tengo que hacer es que la tecnología y el conocimiento que yo tengo de mi modelo de negocio, con la creatividad que tengo en mis equipos, los puedo empezar a utilizar para hacer, digamos, innovación. Y hay tres categorías y con esto cierro. Hay tres tipos de innovación. Está el tipo de innovación que es el incremental, y es, digamos, que yo tengo, voy a explicarlo con un carro. Tenía el carro de 1900 y empezamos a hacerle cambios y hay hoy en día carros que son mucho más rápidos y demás. Entonces, incrementalmente hemos venido cambiando este tipo de, digamos, de accesorios para los carros. Esa es la incremental. La radical son, digamos, cambios significativos a lo que ya hoy en día existen. Entonces, por ejemplo, antes teníamos de pronto bicicletas que siempre se pinchaban. Hoy en día tenemos neumáticos que me permiten que no me pinche y que yo pueda durar mucho más kilómetros. Entonces, eso es una, digamos, innovación radical. Y hay una que es muy compleja hacerla y yo creo que para mí, ¿no? En Bernavia, las personas que hacen o empresas que hacen innovación, que es la transformacional, que es, digamos, cambios que transforman completamente lo que ya existe. Y tenemos casos súper especiales, por ejemplo, cuando teníamos el carruaje de caballos y que nos inventamos el carro. Eso es una cosa totalmente diferente. Eso realmente es una transformación, es una innovación transformacional. Entonces, al final, lo que yo tengo que manejar es qué es lo que yo quiero hacer en mi organización. Si quiero hacer un tipo de innovación incremental, si voy a hacer la incremental, veámosla como en una línea, si hago un gráfico, una línea como que va subiendo poquitico y voy incrementando, digamos, mi producto que tengo ahora y así voy, digamos, cambiando. La radical es como ir subiendo en escaleras. Subo un primer piso, subo una escalera, subo otra escalera y voy yendo. Y la transformacional es como que yo hiciera este movimiento. Estoy acá en el eje horizontal y termino y subo de una manera también hacia arriba. Digamos que estamos hablando de lo que podíamos tener antes con los, ¿se acuerdan de los Walkman? Y que sí, hoy en día ya escuchamos música a través del celular por Spotify o cualquiera de estas herramientas. Entonces, a la pregunta tuya, yo tengo que empezar a validar qué es la innovación para mí,
cómo la voy a enfrentar en términos de cómo acepto el error, si como una oportunidad de mejora, cómo empiezo yo a ver qué es lo que voy a hacer, incremental, radical, transformacional, y con base en eso ya me empiezo a meter en todo lo que tiene que ver con el mundo de la transformación digital, teniendo esas bases en lo que es la innovación. Para cerrar este ciclo de innovación con Ember, los empresarios colombianos, desde luego hay muchísimos empresarios jóvenes que son los que arrastran y jalan en las empresas y ejecutivos de grandes empresas que jalan tanto la innovación como la transformación digital. Pero en el sector de las pequeñas y medianas industrias, las cooperativas, fondos de empleados, empresas asociativas, es fácil hacer esa transformación, esa innovación. Ya existe alguna cultura, por lo menos primaria, para que se acepte esto. Pues digamos que hoy en día está, digamos, el ambiente. Hoy en día el ambiente se ha dado, ¿por qué? Porque estamos viendo unos modelos de negocio arrolladores, como decía Hugo, que crecen incrementalmente, exponencialmente, y digamos que empiezan a generar comunidad. Y cuando yo empiezo a hablar el concepto de comunidad, ¿a qué se te parece? Asociatividad, fondos de empleados, cooperativas, ¿cierto? Integración, entonces, unión. Exactamente. Entonces, cuando uno empieza a ver que ya hay modelos de negocio que son basados en tecnología y en transformación digital, nacieron así, entonces empieza ya a ver como, bueno, ese ambiente de qué es lo que hay que hacer. Ahora, cuando una organización decide entrar, y lo que yo hablaba, los 4 o 5 puntos, yo creo que el sector cooperativo hoy en día está es porque necesito reinventarme, yo creo que está en ese capítulo, necesito reinventarme porque si no voy a terminar, digamos, de pronto perdiendo clientes con las otras oportunidades que hay, pues entonces empieza a darse, digamos que esos primeros pasos donde muchas personas hoy en día ya están estudiando lo que es la transformación digital e innovación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que tú dices, definir la cultura, que es lo que yo acabo de decir, cómo voy a manejar el error, cómo voy a empezar a medir los nuevos KPIs. No puedo medir los KPIs normal. Normalmente una empresa a veces dice cuánto invierte y cuánto es el retorno en un año. Aquí de pronto es, bueno, cuánto invierto y cuántos asociados nuevos voy a tener. Y ahí digamos que puede ser un pensamiento diferente. Y dependiendo de eso, sí hay que tener un sistema de cómo innovar. Hay, digamos, varias metodologías, pero lo importante sí es, uno, que haya esa metodología establecida, ¿cierto? Ahí está el tema de design thinking, del método del doble diamante. Bueno, hay muchas cosas para poder, digamos, armar sin necesidad de ser una gran organización, unos pasos para yo poder innovar y que yo siempre esté haciendo unos mínimos productos viables, testeándolo con mi cliente, escuchando que el cliente me está diciendo de lo que yo estoy haciendo con base en lo que él quiere que yo haga, y así hago un ciclo. Y lo otro es definir quiénes, digamos, de la organización quieren innovar. No todo el mundo, Wilton, en las organizaciones está dispuesto a innovar. Te digo, hay muchas personas que dicen, no, es que yo vengo haciendo mis procesos hace rato así y yo lo sigo haciendo así. Y esa persona va a ser muy complicada que tú la pases a que tenga una mente abierta o que piense fuera de la caja, como decimos nosotros en innovación. Eso no está mal. Esas personas hay que dejarlas a un lado, que sigan haciendo lo que saben hacer, pero tienes que identificar dentro de tu equipo de trabajo cuáles pueden hacer innovación y cuáles son sus perfiles para armar los equipos que te permitan empezar a que ese programa de innovación te lleve allá a tener, digamos, todos unos efectos y unos primeros caminos en la transformación digital. En esta alianza informativa que tenemos con Gestión Solidaria y Ecosolidario, estamos analizando los episodios de la innovación y la transformación digital. Y tenemos con nosotros, para las personas que en cualquier momento lleguen ya en el video que se suba en YouTube, la conversación con Ember Navia y con Hugo Polanía. Hugo, en la misma secuencia, teniendo ya los aspectos conversados, ¿es fácil llegarle al empresario colombiano? ¿Acepta con facilidad el cambio a la transformación digital? ¿Tiene resistencia? ¿Ya existe un conocimiento, una cultura? ¿Se ha avanzado en esto? Pues a ver, yo partiría, para responder esta pregunta, yo partiría la historia
muy reciente en dos. Y digamos que esa partición la genera la pandemia. Antes de la pandemia, los procesos de transformación digital se venían surtiendo. De hecho, desde que se construyó el primer computador, ha habido transformación digital. Pero hace unos 10 años, entre 10 y 5 años, ha tomado demasiada fuerza la transformación digital por las industrias 4.0. Se identificó cómo estas industrias como el Big Data, analítica, impresión en 3D, entre otros, podrían afectar los entornos empresariales, podrían afectar a las empresas. Y la gente comenzó a trabajar en ese sentido. Algunos comenzaron con un primer paso, que era la digitalización de sus procesos, y estaban avanzando, diría yo, de una manera muy lenta, especialmente en Colombia. Pero cuando llega la pandemia y por obligación nos toca irnos a la casa y encerrarnos, entonces las empresas se ven de golpe en una realidad que exige una transformación digital. Entonces allí comenzaron a agilizar los procesos. Aquellas empresas que estaban preparadas, por ejemplo, para ponerles un ejemplo muy interesante, el grupo Éxito venía trabajando a pasos agigantados en su transformación digital, de tal manera que cuando llegó la pandemia, antes de bajar sus ventas, entre 2019 y 2020 tuvo un crecimiento del 162%, y eso se debió a que tenía ya listos todos los procesos necesarios para decirle a su mercado: vea, usted no tiene necesidad de venir a nuestro supermercado para poder comprar, ¿sí? Tenía todo listo para ello. Toda la logística, tenía listo todo lo que se refiere a los temas de digitalización, y más aún tenía listo y preparado a su capital humano para poder responder a este reto. Eso es transformación digital. Entonces, ese tipo de compañías reaccionaron muy bien y hoy están creciendo sin problemas. En última, lo que quiero mencionar es que la pandemia tuvo un efecto fuerte en el cambio de mentalidad de los empresarios y les mostró que la transformación digital es absolutamente necesaria y que el momento de hacerla fue ayer, ¿sí? Entonces, ya hoy es más fácil llegar a los empresarios. Lo que pasa es que hay una serie de mitos que evitan que los empresarios, sobre todo de las medianas y pequeñas empresas, se involucren en estos procesos. Y esos mitos son muy similares a los que Enver ya mencionó, ¿sí? Entonces, pues no los mencionaré de nuevo, pero básicamente se considera que la transformación digital es digitalización, se considera que es muy costosa, entonces hay que evangelizar todavía mucho para llegar especialmente a la mediana y pequeña industria. ¿Cuál sería el mensaje principal de evangelización para las pequeñas y medianas industrias? Que se den la oportunidad de identificar los procesos de transformación digital que pueden hacer al interior de sus organizaciones, y que el momento para hacerlo fue ayer. Es decir, ya hoy estamos atrasados para iniciar cualquier proceso de transformación digital. Usted toca la temporalidad, Hugo. Entonces, en esta temporalidad, ¿cómo uno no quedarse en la cola, ¿sí?, de este satélite, de esta nave espacial que es la transformación digital y la innovación que va cambiando en el vuelo? Sí, precisamente ahí es que montarse en el tren. Lo que pasa es que es un tren de altísima velocidad. Esto no es un tren, no es una locomotora de carbón, es un tren de alta velocidad. Entonces, entre más tiempo, rápido. Exactamente, entre más tiempo nos demoremos en montarnos en el tren de la transformación digital, más nos va a costar ponernos al día con las nuevas tecnologías. Les voy a poner un ejemplo de una empresa de turismo que lógicamente cerró sus puertas cuando la pandemia. Estos señores comenzaron a hacer un proceso de transformación digital y definieron dos productos muy interesantes. El primero de ellos, hacer tours virtuales, y comenzaron a hacer tours virtuales y los vendieron, ¿sí? Y el segundo de ellos fue más interesante. Cuando uno compraba un tour virtual, le enviaban unas gafas de realidad virtual. Entonces uno con esas gafas de realidad virtual podía visitar monumentos, ciudades, de una manera
pues muy interesante. Yo tal vez no sea de ese mercado, pero hubo mucha gente que recibió muy bien ese tipo de productos, tanto que esta compañía creció durante la pandemia y recibió inversiones de capitales para construir una app y hacer esto con elementos de transformación digital. Hugo, ¿cómo está la calidad de los ingenieros, de la cibernética, de los sistemas en Colombia en relación con otros países? Porque hay países más pequeños que Colombia que han avanzado más en la Europa del Este. Sí, si vemos países como los países bálticos, Lituania, Estonia, son países Rumanía. que han trabajado más, pero que tienen un índice de calidad de capital humano mucho más alto que el colombiano. Sin embargo, los ingenieros colombianos y la ingeniería colombiana está bien calificada en el mundo, ¿sí? De hecho, lo que nosotros tenemos ya son problemas de tipo político que impiden que las empresas hagan inversiones de empresas de empresas de este tipo, de tipo tecnológico en Colombia. Pero los ingenieros son ingenieros, la ingeniería colombiana es buena. De hecho, en Cali se está llevando a cabo en este momento por parte de la Cámara de Comercio un esfuerzo para crear un clúster de desarrollo de software y de este tipo de industria. Y dentro de los estudios que se han hecho, se encuentra que que el software colombiano es muy bien aceptado en otros países, como Estados Unidos, Chile, España, que son los países de destino de las exportaciones pues, que se hacen en este tipo de industria. Entre otros, ¿no? Pero esos son a los que más hay exportaciones. Enver, para cerrar este diálogo, que se nos fue, esa media hora se nos pasó corriendo. Cuando la gente charla sabroso, conversa sabroso, se pasa bien. Por eso es que a mí me gusta hablar con gente inteligente, porque aprendo muchísimo. A ver, Enver, entonces ese problema del Mintic, es que cuando usted dijo política, Hugo, a mí me saltó la política, ¿sí? Ese problema del Mintic, ¿sí o no? El señor Duque enredado con el Mintic, con el Internet rural. ¿Por qué se tenía que acudir primero a hacer unos negocios que, bueno, no hablemos de los negocios, pero por qué se acude a una serie de cosas, de aspectos innecesarios, ¿sí? Se iban a subcontratar con HughesNet, que tiene el peor internet rural en Colombia. Yo aquí fui víctima de HughesNet un año, casi lloraba para que el internet funcionara. Les voy a contar esto, para hacer una transacción con el banco BBVA, había que llamar a HughesNet porque no eran reconocidas las IP de HughesNet en la banca colombiana. Eso nomás, ¿no? Y el niño Santos, que pues adora a HughesNet, ¿no? Y adora a los niños colombianos, nos quería traer ese petardo para acá. Entonces, es capaz la ingeniería colombiana, con ustedes y con muchísima gente, de hacer que los niños colombianos, si los contrataran, tengan la internet rural. Yo te voy a contestar de otra manera, Wilton, y es lo siguiente. Te vas a resbalar. No, lo que pasa es que yo tengo un pensamiento, lo que tú dices lo respeto y está bien y estoy de acuerdo en eso, pero lo que te quería comentar es que aquí los ingenieros son muy buenos, de hecho se los llevan. Yo tengo amigos que tienen casas de desarrollo de software, algunas son algunas aceleradoras en innovación y lo que hacen es que los contratan estando desde Colombia en su casa para que desarrollen y le pagan 2 o 3 veces lo que le puedes pagar tú como empleador colombiano. Entonces eso, digamos que te puede dar como una visión de la importancia y la capacidad que tiene el desarrollador colombiano. El tema en Colombia realmente no es tanto el desarrollo de la tecnología, sino más bien la creación de los modelos de negocio. Allí es donde sí hay una gran falla y hay muchos emprendedores hoy en día, los muchachos, porque yo he tenido la oportunidad de estar con bastantes en unos programas que hace el MINTIC a través de universidades en Colombia, que son los operadores, para poder ayudar a que estas empresas en diferentes etapas crezcan y nazcan. Y nunca he visto un problema, digamos, de desarrollo de software
obviamente cosas que se pueden mejorar, pero cuando ves, están bien construidos y se pueden mejorar. Lo que veo falencia es en el tema de los modelos de negocio. Entonces, allí es donde creo que hay que trabajar mucho en el tema de qué hacer realmente productos para el cliente, para lo que Wilton necesita. Por ejemplo, lo que me estabas diciendo, tú necesitabas tener una conexión interesante. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar con eso, no traer cualquier cosa y acomodársela a Wilton porque yo quiero que sea así. No, es qué le sirve a Wilton allá en la zona rural donde está. Entonces, eso es lo que hay que hacer y ahí es donde yo veo, digamos, la falencia que hay aquí en Colombia y es no buscar los modelos de negocios ajustados a nuestra realidad, sino que lo que queremos a veces es traer cosas de afuera que no encajan. Entonces, yo le digo que uno es como el sastre, y si el sastre me hace a mí un producto o un traje muy pequeño, pues quedo como un embutido, y si me lo hace muy grande, pues me veo también mal. Entonces, creo que ahí es donde está el tema, Wilton, y de eso es lo que creo que pasa mucho en lo que tú acabas de intervenir, querer traer cosas de afuera a toda costa sin saber qué es lo que realmente necesitamos y hacerlo de una buena manera. Yo creo que Hugo está que dice algo sobre este tema, ¿no? ¿Sí? No, pues estoy de acuerdo con Enver. Yo la verdad, pues dar un juicio sobre tu pregunta me parece un poco difícil. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa. Es una empresa, dar internet al campo colombiano es una empresa que exige un gran músculo financiero, ¿sí? Y en ese orden de ideas, pues no sé si las empresas colombianas estén en la capacidad de hacerlo, ¿sí? Porque como tú lo dijiste hace unos momentos, la tecnología cambia permanentemente, ¿sí? Entonces se requiere un gran músculo financiero para poder estar al día en eso y pues no sabría si la industria colombiana esté a la altura de esos desafíos. Muchas gracias a Alfredo Alzate, a Gestión Solidaria, a Enver Navia, también a Hugo Polanía, por permitirnos recibir sus conocimientos y transmitirlos a nuestros televidentes y oyentes. Les deseamos muchísimos éxitos y la conclusión real es que hace falta modelos de negocio para que en Colombia haya grandes empresas de tecnología, de innovación, de transformación digital, porque si bien tenemos el talento humano, nos falta que se proporcionen los modelos de negocios a través de las diferentes formas que pueden hacerlo los gobiernos nacionales y las grandes empresas. Y por otra parte, queda una conclusión, que tenemos que transformar y hacer innovación para no quedarnos por fuera de los grandes negocios y de las grandes realizaciones de la humanidad. Muchas gracias, felicidades.